Eres lo contrario a lo que tanto luchas o pretendes ser o aparentar. Psicología o psicoanálisis básico que cualquiera debería de saber para evitarse sorpresas antes de creer que esa persona es tan carismática, sociable o según tú tan callada, si tú quieres decirlo así. Es importante saber leer a la gente a través de esta premisa básica. Eres lo contrario a lo que tanto luchas por aparentar ser. Y muchos seres o seres humanos no lo saben y actúan, son inconscientes de esto y su subconsciente los traiciona actuando con máscaras sociales muy armadas y muy personalizadas para cubrir aspectos verdaderos de su verdadero ser, valga la redundancia, es decir, vivencias que decidieron no volver a sentir o evitar sentir por lo desagradables que fueron para ellos en el pasado o su niñez. Esto podría ser que decidieron inconscientemente no revivir nunca la emoción de sentirse rechazados o avergonzados o no lo sé, evidenciados en público. Y bueno, esta emoción desagradable tomó un proceso que se llama represión o negación, lo cual se va a la cárcel del inconsciente y entonces como forma de compensación la persona desarrolla una máscara social a modo de evitar a toda costa volver a sentir eso. Y entonces se vuelve una persona aparentemente pues sociable que da la finta de que no se deja, de ser hasta agresiva, agresivo, dominante, esta máscara. Y entonces paradójicamente van a intentar tomar el rol de aquellos que los lastimaron en la infancia con la esperanza de no sentirse vulnerables nuevamente. Y entonces aquí viene lo interesante. Y lo cometen muchas empresas a la hora de contratar personas. Y al igual que las primeras citas románticas, evidentemente van a intentar mostrarte, aparte de esa máscara social armada que usan con cotidianidad, la mejor versión posible de ellos mismos en una entrevista laboral, lo cual pues mucha gente de recursos humanos que no sé qué tipo de herramientas usen para seleccionar al personal se van con la finta de con el más sociable, lo cual a veces también entran los perfiles psicópatas narcisistas, que son personas que en el fondo tienen cero autoestima y que con estas máscaras sociables o sociales, perdón, engañan a todo mundo haciéndose los buenas personas, con iniciativas sociables, carismáticos. Y entonces, ¿qué pasa? Que estás escogiendo a una persona con una máscara social falsa, que en el fondo pues hasta puede ser un sociópata y va a causarte problemas en el ambiente laboral por cierta toxicidad
Y si su habilidad de manipular o de engañar llega a tal grado de hacer creer al superior que es la persona idónea con el liderazgo correcto para llegar a una posición de precisamente liderazgo en una empresa y lo promueven, ahí es cuando la persona se sale entonces con la suya y quizá hace los movimientos necesarios para ir deshaciéndose de las personas que son para esa persona una amenaza, incluyendo probablemente a quien lo promovió. Y pues promoviendo también un ambiente laboral desagradable. Se supone que el buen liderazgo debe ser por parte de una persona con autoestima firme, humildad y empatía, principalmente cosas que, por ejemplo, en este caso de los psicópatas carecen de la capacidad de detectar las emociones ajenas, donde lo que más les interesa es el poder. Se acabó, no hay otra cosa. Lo cual, esa selección de parte de recursos humanos yéndose por las apariencias fue un error garrafal, quizá sentenciando a esa empresa a un fracaso futuro por la mala planeación en liderazgo y manejo de los empleados por esta persona. Y lo mismo pasa a la hora de que la gente elige a sus parejas. Lo mismo que en una entrevista laboral. Van a intentar mostrar su mejor cara en las primeras citas. Y es importante saber leer los subconscientes de las personas en base a la premisa de eres lo contrario a lo que pretendes o luchas ser. Un signo de alerta importante, por ejemplo, sería una persona que pretende enamorarte o llamar tu atención con todos sus logros materiales, muy presunciosa, haciendo alud a su supuesta superioridad ante varias personas. Aquí es donde tú tienes que estar alerta porque la gente que desconoce totalmente, otra vez, es lo contrario a lo que pretendes ser. Se va con la finta y caen totalmente en esa idea falsa de que quieren aparentar esas personas de mira qué admirable, mira qué buena persona, qué persona tan segura, debe de tener una seguridad increíble. Pero si pasamos por el filtro de eres lo contrario a lo que tanto luchas por aparentar ser, el resultado es persona insegura, persona con problemas probablemente de autoestima. Lo cual a la larga, cuando se acabe el enamoramiento, te vas a dar cuenta y te va a hacer sufrir. Lo mismo ocurre con las personas demasiado calladas. Y pasa mucho en puestos de trabajo que gente que no conoce esto de saber leer los subconscientes se van con la finta de es que como es muy serio y casi no habla, entonces es una persona insegura que no disfruta del trabajo en equipo. Eres lo contrario a lo que pretendes aparentar ser. En este caso, una persona muy callada, si es que lo quieres decir, o seria, probablemente en su mente tenga un mundo increíble de pensamientos y un goce absoluto de su propia soledad. Y no quiero decir que su capacidad en ese empleo sea menor, sino quizá al contrario.
prejuician demasiado erróneo muchas cosas. Entonces, como la persona callada la prejuician en su grupo, el efecto Pigmalión hace que las expectativas se asemejen a los prejuicios que supuestamente, digo, lejos de que esa persona no sea inteligente o capaz de desarrollar la labor correctamente, eso ya es bastante distinto. O sea, mucha gente está en contra de la discriminación en la sociedad y se le da mucho peso a personas discapacitadas o con ciertas apariencias físicas, pero toda la gente no está inmune de eso, ¿eh? E igual de injusto que es discriminar a un discapacitado que a una persona, este, realmente la sociedad como desconoce tanto y la ignorancia está a flor de pie en muchas ocasiones, o el personal de una empresa no está enterado de muchas cosas, no les interesa leer libros, se van con este tipo de prejuicios o apariencias, y igual hay casos que discriminan a personas atractivas, delgadas, calladas, de igual forma sociables o con algún otro tipo de máscara social. Y es lo que creo que en la sociedad falta, o sea, ir más allá de las jodidas malditas apariencias. Sí, tío, es importante la apariencia física, pero cuando alguien fallece, el cuerpo físico se quema o se lo comen. El cuerpo físico se lo comen a veces los gusanos y lo único que me parece que queda es precisamente cómo hiciste sentir a los demás mientras estuviste en vida. Eso es el valor. La energía no se crea ni se destruye, es una ley física. Creo que todas esas emociones y el hecho de que hay una teoría del Big Bang donde dice que una masa diminuta explotó y de ahí se originó todo, pues tú también eres parte de ese universo que explotó, tío. Si discriminas o le haces daño a alguien, evidentemente te lo estás haciendo también a ti. La gente que no cree en esto es porque necesitan leer más del Big Bang, ¿sabes? O sea, es un universo del cual eres parte tú, y si tú tiras una ficha del dominó, te va a tirar a ti también tarde o temprano. Entonces, volviendo al tema de eres lo contrario a lo que tanto luchas por aparentar ser. Precisamente esas emociones que evitas con esa máscara social, es decir, hablas mucho o finges o tratas de aparentar ser una persona carismática o sociable o buena gente para caerle bien a todos o llamar la atención, con el gran temor en el fondo de sentir ese vacío que tiene la gente, de ser ignorados o de no tener en realidad, según ellos, algo especial, o esa creencia que tienen que les dejaron de niños o cuando les haya pasado una experiencia relacionada a eso de sentirse avergonzados, ¿no? La misma sociedad orilla a que inconscientemente hayan personas que desarrollen como mecanismo de defensa este tipo de máscaras sociables y que muchas veces se podría hasta denominar como psicópatas narcisistas, donde incluso a partir del trauma que les pasó en determinada etapa de su vida, inconscientemente, pues como mecanismo ya no perciben el dolor ajeno, solo les interesa conseguir lo que quieren y compensar esa falta de autoestima haciendo daño a los demás, patéticamente sintiéndose disque algo mejor cuando después se sienten todavía peor, y por eso necesitan una y otra vez ser el centro de atención,
para evitar sentir ese vacío. Curiosamente, dependiendo de este tipo de máscaras sociales, las personas a la larga consiguen todo lo contrario a lo que pretenden evitar provocar. La gente que se muere por ser el centro de atención, que no puede estar sin salir con alguien o comer con alguien o sin decir ni una palabra o estar en silencio o que detestan estar solos. A la larga, el karma de este tipo de máscaras sociales es que provocan el efecto contrario a lo que ellos desearían. Es decir, anhelan ser el centro de atención y siempre estar con gente para evitar sentir ese vacío, y a la larga consiguen quedarse solos porque la gente se harta. O gente que necesita sentirse importante aparte de ser el centro de atención y crea una máscara social de buenas gentes aparentemente, o pretenden hacerse los héroes de alguien sin que se les solicite la ayuda, o metiéndose en cuestiones que no se les solicitó, dando consejos que nadie les pidió. O sea, esa necesidad interna de sentirse importantes, a la larga igual consigue el efecto contrario a lo que ellos pretenden aparentar ser. O sea, en lugar de conseguir su objetivo de sentirse importantes, consiguen que la gente se moleste con ellos porque no les pidió su ayuda o consejo y se sienten más bien rechazados. Otro caso, personas que detestan llamar la atención, porque a lo mejor niegan una parte de ellos que a lo mejor, y es hasta realmente es muy sociable. En realidad su esencia, parte de su esencia es ser sociable o cariñosos. Pero les pasó algo en la infancia que decidieron ya no volver a ser así, se volvieron muy serios o callados y detestan llamar la atención. Efecto contrario, a la larga llaman todavía más la atención, cosa que detestan estas personas, y entonces el karma los obliga en algún momento a tratar de romper, así como diciendo, pero ¿por qué no te gusta ser el centro de atención? O sea, ¿por qué no quieres? Entonces aquí se crea algo interesante, porque si juntamos a una persona que muere por llamar la atención, sentirse importante, creerse el héroe de la película, que en el fondo es una persona insegura, vacía, que lucha por no sentir ese vacío, ser ignorada, que detesta la soledad, versus una persona seria, callada, que odia llamar la atención, que le encanta pasar desapercibida. Aquí tenemos que probablemente la persona que lucha que lucha por aparentar ser carismática, note su sombra con esa persona callada y entonces le causa incomodidad. Y al revés, la persona que le gusta pasar desapercibida nota incomodidad en el que pretende ser el centro de atención, el que lucha por ser o aparentar ser sociable. Y aquí es donde también se dan curiosamente los casos donde si tú no le has hecho nada a esa persona porque se comporta mal contigo, es fácil, porque tanto lucha por no ser lo que tú presuntamente aparentas ser, que mucha gente tacha a la gente seria o introvertida como inseguros. Está súper estúpido eso. Entonces ellos inconscientemente les recuerda su propia sombra, lo cual detestan y se incomodan. Al igual que le puede pasar a una persona que le gusta pasar desapercibida, cuando ve a una persona
que muere por ser el centro de atención y todo eso, le resulta irritante. Y así es vital conocer esto. O sea, la gente lucha por aparentar ser lo contrario a lo que temen ser o temen sentir. Todas las emociones hay que digerirlas por igual, y si se quedan sin digerir o intocables, entonces se convierten en una razón para que la persona construya una máscara social para proteger esa herida, pero en el fondo esa herida es lo que tanto temen sentir. Es de vital importancia, y sobre todo para saber elegir bien qué gente entra a trabajar en tu empresa o tu pareja o tus amistades. Las máscaras sociales muchas veces y desafortunadamente se dan a conocer demasiado tarde, ya cuando te han causado mucho daño. O sea, aquella persona que supuestamente te transmitía tanta seguridad y tanta altanería, agresividad, protección, en el fondo es una persona herida y vulnerable. Y se refleja muchas veces cuando incluso es una persona que pretende reflejar su superioridad o poder gritándole a otros o siendo hostil. Y pues recuerda, la gente es lo contrario a lo que tanto luchan por aparentar ser, lo que se traduce en débil y persona insegura, lo cual te ayudaría un poco a sentir algo de compasión, ya que conoces su esencia real. Ahora bien, si tanta problema te ha causado esa máscara social que has construido, ya sea en el polo de llamar la atención o ser una persona que le encanta pasar desapercibida, el justo medio del que hablaba Aristóteles es necesario. O sea, gestionar el ego de tal forma que no jodas a los demás ni te conviertas en un elemento fastidioso o que escondas en esa máscara social de callado, de desapercibido, de no querer llamar la atención tu verdadero brillo, o sea, temor a brillar incluso, no lo sé. O sea, hay que llegar a un término medio. Y esa es la cuestión que decía Aristóteles. O sea, ni la apariencia física muchas veces también juega un rol algo distorsionado en cuanto a la verdadera forma de ser de alguien. Y a mí en lo personal me da risa porque, aparte de que, o sea, la gran mayoría de gente cree que yo soy inofensiva, que soy seria, incluso no sé por qué creen muchas cosas que en realidad yo en el fondo no tienen nada que ver. Y eso pasa, o sea, las consecuencias de prejuzgar a alguien sin pasar por estos filtros que comenté es lo contrario a lo que luchas por aparentar ser. Se van con la finta, y cuando realmente cuando me llegan a conocer de verdad, jamás se lo esperan, y hasta hay cierto desconcierto, se dice así. O sea, el prejuicio que ya habían construido de mí y esa imagen, según sus creencias, desconcerta a la gente cuando realmente me conocen. Y eso es lo malo de no pasar por el filtro de las máscaras sociables, esos prejuicios, y te arriesgas a que un día te caiga en la boca o
tu ego se quede sin palabras o herido. Consejo: si vas a contratar a gente para tu empresa, pasa el filtro. Eres lo contrario a lo que tanto luchas por aparentar ser. Peligro: persona que lucha por aparentar ser súper carismático, el centro de la fiesta. Yo diría, probable peligro de psicópata narcisista que enturbia tu ambiente laboral por tóxico. Digo, es un ejemplo, ¿no? Igual cuando inicias una relación, por más enamorado, idealizado que tengas a esa persona, pasa por favor este filtro. Eres lo contrario a lo que tanto luchas por aparentar ser. Y no necesariamente es algo malo o bueno, ¿eh? Puede ser incluso algo mejor de lo que crees. No lo sé.